Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente, como cada miércoles, en este su programa La Vía de la Libertad, un programa que pretende hacernos más libres. Bien, soy Gunter Ceballos y esta noche vamos a tratar unos temas muy interesantes y sobre todo de actualidad. Y lo digo de actualidad porque, bueno, pues están las noticias a rojo vivo en estos aspectos, sobre todo cuando hablamos de presupuestos, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos del análisis de la banca, ese análisis que recientemente han hecho algunas auditoras privadas para el gobierno, y sobre todo porque eso condiciona de alguna medida, en buena medida diríamos, todo lo que se refiere a nuestra situación económica de estos siguientes próximos 4 o 5 años. Pero sobre todo porque estas medidas o estos presupuestos públicos pues nos dicen muchísimas cosas sobre qué puede ocurrir o qué es lo que necesitamos hacer para reducir nuestro déficit. Y para esto me acompaña una serie de expertos, como siempre, naturalmente, en este programa, que nos van a dar un poquito de luz al escenario actual en el que nos estamos desenvolviendo, no solamente la comunidad aragonesa, sino también y fundamentalmente España entera. Bien, voy a presentar entonces en primer lugar a mi invitado. Muy buenas noches, don José Montoya Hidalgo. Buenas noches, profesor. José Montoya es analista económico-financiero, máster en banca y mercados financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles de Bolsa de Madrid y Universidad Complutense. Tiene estudios a nivel superior del sistema fiscal español en el Colegio de Economistas de Madrid. Tiene un diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Bien, igualmente me acompañan como contertulios, en este caso, pues don Román Lovera Molina. Muy buenas noches, don Román. Buenas noches, Román es ingeniero industrial, es empresario del sector sanitario, es coordinador de organización del Partido de la Libertad Individual, PELIP. Igualmente viene con él don Luis Fernández Platero. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, don Luis es ingeniero de profesión, trabaja en el sector de las tecnologías de la información, es coordinador general del Partido de la Libertad Individual, PELIP, en Aragón, y desde junio de 2012 es además miembro del Comité Ejecutivo Federal del PELIP. Bien, yo creo que los ingenieros aquí ahora vais a tener que decir muchísimas cosas, pero vamos a empezar un poco con el análisis al margen de lo que vendría a ser el tema político, que está muy candente también, con el análisis de lo que está ocurriendo en estos presupuestos y, bueno, pues la posición sobre todo de nuestro gobierno. Bien, en principio, entonces hablo con mi invitado, le pregunto a mi invitado, don José Montoya. Nuevamente buenas noches. Y primero preguntarle, de cara a que, bueno, pues los telespectadores sepan, bien, ¿qué es el presupuesto público? Para empezar, para que nos entendamos, porque mucha gente dice, bueno, no sé qué es lo del presupuesto, yo lo podría haber dicho, pero quiero que lo diga usted y luego, si acaso, lo mencionamos en breves momentos. Hombre, el presupuesto público son las cuentas del Estado y es el principal instrumento de política económica que tiene el gobierno para llevar a cabo sus políticas sociales, sus políticas de inversión en infraestructuras. Efectivamente. Y además nos muestra seguramente el régimen económico que se va a llevar a cabo, ¿no? Es decir, cuál va a ser la política que se va a llevar a cabo, como bien usted dice, y el tipo de gobierno que hemos elegido. ¿O no es así? El tipo de política económica, efectivamente, que implementa el gobierno, sí, en esos presupuestos cuando puede. Claro, es decir, eso es lo que quería llegar. Es decir, usted ha dicho cuando puede. Cuando puede quiere decir que puede o no puede aplicar sus políticas económicas el gobierno en la actualidad, digamos, tal como está, como usted ve el presupuesto. Cuando esos presupuestos vienen condicionados altamente por una cifra de estabilidad presupuestaria, como es la cifra que tenemos para el 2013, que es el 4,5%. Que hay que cumplir. Pues está claro que el margen del gobierno a la hora de elaborar el presupuesto se limita considerablemente, porque el principal objetivo al que debe de atender el presupuesto es cumplir un objetivo de estabilidad presupuestaria muy exigente, lo cual limita las partidas, lo cual limita la inversión, limita el margen de capacidad de la política económica del propio presupuesto en sí. Efectivamente. Yo quiero que sepa el público que el presupuesto no es una cosa, es muy sencillo de entenderlo. Por un lado tenemos ingresos y por otro lado tenemos gastos. Si los ingresos superan a los gastos, tenemos lo que se llama déficit. Si los ingresos son menores que los gastos, tenemos lo que se llama superávit. Bien, cuando hay déficit,
existe una necesidad de financiación. En este caso, podríamos hablar de que existe una necesidad de financiación por parte del Gobierno. ¿Tiene previsto o tiene las cuentas cuadradas? Entiendo que no. No, las cuentas. Por lo tanto, hay una necesidad de financiación. ¿Y esto qué Evidente. significa? Pues sencillamente que el Gobierno se tendrá que endeudar para cubrir esa diferencia. A ver si nos entendemos, ¿no? Es decir, lo digo de cara al público, ¿no? Es decir, tenemos un déficit, por lo tanto, tenemos que seguir endeudándonos. Esto sucede y ha sucedido en España no durante más mucho del tiempo. objetivo que nos pide Bruselas. Exactamente, no más de lo que nos plantea Bruselas. Bien, ¿de cuánto más o menos, qué es lo que supone este objetivo? Es decir, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es la cifra de endeudamiento? Es decir, ¿qué es lo que podemos ver en el presupuesto? Si es que tenemos alguna cifra por ahí o, bueno, un porcentaje a lo mejor. Más que cifras, a mí me gusta hablar de porcentajes. Partimos, para hacernos una idea, de un 6,3 que nos ha cumplido en el 2012, y para este presupuesto del 2013 partimos de una cifra del 4,5. No puede haber un déficit superior al 4,5. Le pregunto entonces, el escenario que plantea el Gobierno al preparar estos presupuestos generales del Estado, que bueno, en realidad es un proyecto que va a tener que ser aprobado en el Parlamento. Este proyecto, en el escenario que está presentando, se dice mucho por ahí de que bueno, pues esto del crecimiento no se va a cumplir, es que somos negativos, es que realmente las previsiones nos dicen que la recesión se va a mantener en unas cifras del orden al 1,5% en el actual próximo año, o qué es lo que está ocurriendo realmente. Es evidente, profesor Gunter. El presupuesto se elabora por parte del Gobierno con unas previsiones de gasto, ya hemos visto la vertiente del déficit, pero con unas previsiones también de ingreso. Las previsiones de ingreso vienen marcadas por la actividad económica en sí, de la economía, es decir, por la capacidad de crecimiento que tenemos como economía. A más capacidad de crecimiento, lógicamente, más ingresos. A menos capacidad de crecimiento, menos ingresos. En estos presupuestos, el Gobierno estima unos presupuestos X en función de un crecimiento Y. Si finalmente ese crecimiento es inferior, habrá menos ingresos y, por lo tanto, el objetivo del déficit será bastante más complicado de cumplirlo. Vale, para que me entienda el público, ¿qué es esto de que no se pueda cumplir? Es decir, porque si los ingresos no son los que prevé el Gobierno, habrá problemas. Si la capacidad de recaudación no es la que realmente está preveyendo el Gobierno en estos presupuestos en su escenario, habrá problemas de cumplir el déficit. La capacidad de producción, que ha mencionado usted, la capacidad de producción es la capacidad precisamente que tiene un país para producir bienes y servicios. Esa capacidad para producir bienes y servicios está mermada precisamente porque no hay actividad económica. Entonces, dentro de los preliminares, digamos, a la preparación de este presupuesto, me imagino que habrán tenido en cuenta entonces ese decaimiento de la producción. Hay que decir al público que hemos pasado ya prácticamente, tenemos que hablar no solamente de recesión, tenemos que hablar de una depresión, en donde las cifras de desempleo son altísimas y probablemente seguirán siendo altas si la economía no crece. Bien, hay unas cifras importantes, bueno, hay distintas partidas de gasto, por ejemplo, gastos de la Seguridad Social, que es una partida importante, gastos de consumo de gobierno, como puede ser, por ejemplo, el pago a funcionarios, el pago a empleados públicos, incluido ahí también el consumo, por ejemplo, de bienes y equipos que se consumen cada año por parte de la Administración, bueno, por parte de todas las administraciones públicas. Gasto corriente. Gasto corriente, efectivamente, ¿no? Esas son las dos son una partida importante. Pero hay una partida también igualmente importante, que es el endeudamiento Muy importante. En estos presupuestos es lo que lo condiciona todo. Bueno, pues quiero que nos expliques. Para hacernos a la idea, en cuestión de gasto corriente y de gasto financiero por los intereses que hay que pagar, a grosso modo, para que los espectadores entiendan una cuenta simple, 6 de cada 10 euros que contempla este presupuesto van a tener que ir a pagar intereses de la deuda, prestaciones por desempleo y pensiones. 6 de cada 10 euros van a tener que ir a este tipo de pagos. Y por primera vez los intereses, el coste de los intereses de la deuda supera el del gasto corriente en su conjunto. Bien, hay una cosa que puede condicionar el presupuesto público, y como bien usted sabe, y es lo que ocurra con con el rescate de los bancos y tal. ¿Qué significa esto en términos de gasto público y qué significa esto en términos de presupuesto? ¿Cómo afectaría nuestro presupuesto? Aquí se pueden manejar dos escenarios que todavía no están claros. No sabemos si el rescate al sector financiero va a ser un rescate directo a través de los mecanismos de intervención de la Unión Europea,
Por lo tanto, no va a pasar por el Estado no va a intervenir ni como avalista ni como garante. Y luego, pues otras voces son distintas de que la Comunidad Europea, Bruselas, le va a prestar el dinero al Estado español y va a ser el Estado español el que efectivamente va a avalar esas cantidades y se las va a transferir al sector financiero para recapitalizar. Es decir, el primer escenario no contempla la deuda, no contempla ese rescate de recapitalización como deuda para el propio Estado, porque va a ser un rescate directo a través de los mecanismos de intervención comunitarios. El segundo escenario, en el que tiene que garantizar el Estado ese rescate, sí que contempla como deuda, y sí que se contemplará como deuda ese rescate financiero, que ya en el informe de Oliver Wyman presentado la semana pasada, pues se cifra en torno a unas necesidades de 57.300 millones aproximadamente. Casi 60.000. Casi 60.000 para redondear. Bueno, ahora hablaremos de ese informe, pero entonces, si realmente esto se da, este escenario se da, y tenemos que pedir pues el dinero directamente a Bruselas, y supuestamente ese dinero pues va a formar parte del gasto público, ¿en cuánto supondría el incremento del gasto total que tendría España? Si estamos hablando que actualmente estamos casi 75, 70, casi llegando al 80, ¿no? Creo yo. ¿Cuánto supondría esto? ¿O estamos menos? En términos de magnitudes absolutas. En porcentaje, más o menos. Es decir, llegaríamos casi al 90, 100. ¿En qué porcentaje hablaríamos de deuda? Es decir, estaríamos hablando de la cantidad de recapitalización, que son lo que hemos hablado, 57.300 millones, que tienen un impacto, que tendrían un impacto directo en el presupuesto. No creo que los 57.300 en el mismo año, porque lógicamente todo será secuenciado. El rescate será por etapas y por anualidades. Pero sí que podríamos estar hablando de que con las magnitudes y el plan financiero de rescate que maneja el Banco de España y el calendario de recapitalización para este año, y con las cifras del informe de Oliver Wyman, un 20, un 30% de... Por encima, digamos, estamos en eso, por encima del 70%. Depende también de lo que vayan a pedir las entidades financieras, porque hay entidades financieras que, por ejemplo, ya han dicho que tienen unas necesidades de capital, según el informe, de 2.500 millones, pero han dicho que no van a recurrir a los fondos públicos. Han dejado claro que van a hacer una petición de capital o una ampliación de capital por otros cauces dentro del mercado. Depende también finalmente de cómo cada una de las entidades financieras reaccione y cuál sea el tipo de petición que tienen como fecha límite, me parece que hasta finales de noviembre, para plantear al Banco de España sus requerimientos de capital. Bien, es decir, aún no se sabe realmente lo que cada uno de los bancos, se saben las grandes magnitudes de lo que se necesita para recapitalizarlo, pero aún no se sabe lo que cada uno de los bancos que necesitan ser recapitalizados nos va a pedir o va a pedir al Estado. Bien, entonces quiero que me resuma un poquito, porque igual a lo mejor el público no sabe qué es ese informe de Oliver y las otras series asesoras que participan. ¿En qué consiste realmente? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es conocido que es un requerimiento de Bruselas. Perdón, y otra pregunta más, aprovechando que estamos preguntando esto, es si realmente con eso se podría conseguir mayor liquidez. Se está diciendo que con eso vamos a conseguir pues sacar más crédito a la calle, pues a lo mejor pues puede ser que sea así o a lo mejor no. ¿Qué opinión le merece? Veo difícil que el crédito a familias y pymes sufra o pueda experimentar este año una evolución positiva con los condicionantes de recapitalización que está planteando este informe. Lo veo difícil. Los bancos bastante van a tener con sanear sus balances y recapitalizarse y dedicar sus propios fondos para recapitalizarse. En un escenario, si la recapitalización se hace bien y el cronograma y el escenario funciona y se genera confianza en el mercado y el mercado interbancario se abre y los bancos vuelven a prestarse dineros entre ellos, no solamente recurriendo a la barra libre del Banco Central Europeo, el año que viene sí que podríamos estar hablando de una mejoría importante en el crédito de pequeñas y medianas empresas y familias. El año que viene, dándose el cronograma y dándose la recapitalización adecuada. Lo que hay que decir que ese crédito, este año el mercado está seco, eso está claro. Año el mercado está seco. Pero ¿por qué no tenemos liquidez? Luego hablaremos de esto, ¿no? Es decir,
pero yo quiero comentar que, bueno, pues lo que estamos diciendo es que lo que vamos a recurrir es al endeudamiento, es decir, que no es otra cosa que pedir más dinero y seguir pues haciendo más gorda, es decir, aunque sean unos intereses pequeños o más pequeños, más gordo nuestro endeudamiento y por lo tanto pues a seguir teniendo los mismos problemas. Quiere decir que para mí, desde mi punto de vista, no es una solución desde el punto de vista económico, quiere decir que conocemos cómo funcionan las cosas en este caso y bueno, pues ya hablaré, de momento no, pero al margen de todo esto, ¿a usted le parece que lo que dice el Gobierno en relación a que estos presupuestos pues realmente, digamos, son austeros o no son austeros? Yo calificaría estos presupuestos como los presupuestos que no le gustan a nadie. Y yo diría que no le gustan ni tan siquiera a los que lo han tenido que hacer. Es evidente, estos presupuestos son marcadamente austeros por el condicionante de cumplimiento de déficit que hemos expuesto. ¿Austeros para quién? Es evidente para las repercusiones que tiene en la ciudadanía, eso está claro. Austeros para la ciudadanía, no para las comunidades Y autónomas. también austeros en la medida de que la Administración intenta contener su gasto no solo a través de la prestación de servicios públicos, que quizás debería de ser el gasto más sensible a la hora de tener una percepción social del mismo y su austeridad, sino del propio gasto corriente que implica la Administración y el propio volumen de recursos económicos que la Administración implica para seguir sosteniéndose. Usted ha dicho que no le gusta prácticamente a nadie y lo han manifestado pues abiertamente. Veo muy difícil que estos presupuestos le gusten a alguien. A margen de la señora Merkel o algunos otros pues instituciones financieras bancarias alemanas probablemente. Pues le gustará a muy poca gente, pero a los políticos, incluso del Gobierno, tampoco les ha gustado. Y a algún político en particular tampoco le ha gustado mucho, que es precisamente en el Gobierno de Aragón a doña Luisa Fernanda Rudy. Ella ha mencionado, por lo que tengo leído en los periódicos, que bueno, pues que se siente de alguna manera un poco agraviada con el tema de las inversiones en Aragón. Bueno, cuénteme un poco cómo está la situación en Aragón, usted que tiene cifras, y a ver qué le parece lo que está pasando en Aragón. Hombre, es evidente que hay un descenso general en todas las partidas del gasto corriente, porque ya lo hemos dicho, se basa en una reducción del 58% del gasto. Eso toca distribuirlo a todos, a nadie le gusta la parte de reducción que le toca, está claro. Pero es que el objetivo macroeconómico del Gobierno ha quedado muy definido, es cumplir el déficit, no es otro. Cuando el objetivo macroeconómico del Gobierno para hacer estos presupuestos está claro que el principal es cumplir el objetivo de déficit que le marca Bruselas, es que a partir de ahí lo demás yo pienso que es un poco un debate bizantino, ¿no? Ahí lo que hay, toca lo que toca, el buen gestor ahora demostrará que con pocos recursos será capaz de gestionar, y el gestor que anteriormente disparaba con pólvora del rey, pues evidentemente que se rasgará las vestiduras y dirá que estos presupuestos le limitan en su acción política, pero yo pienso que ahora toca demostrar quién gestiona y quién no gestiona. La pregunta es, entonces, ¿debería haberse recortado en la cifra que se ha recortado en las inversiones o debería haberse recortado en otras partidas más, digamos, suntuarias? ¿No? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos a continuación. Es que eso es una pregunta que exige ¿no? casi... Es decir, esos presupuestos tan bien gestionados, yo lo primero que me planteo, porque claro, yo cuando estoy en clase con mis alumnos me pregunto cómo está el presupuesto, desde luego tenía el proyecto de presupuestos. Y hay una parte importante que para un país es básica, que sería la inversión, ¿no? Hombre, en este caso, por ejemplo, en caso de inversión pública, estamos hablando de inversión en infraestructuras, cuestiones que puedan mejorar la competitividad y cosas de este tipo, ¿no? que favorezcan un poco el crecimiento de la oferta. De hecho, desde luego, hay una parte importante de la economía que no está funcionando, que es precisamente la parte empresarial, las inversiones empresariales. La que hace crecer y generar que es precisamente efectivamente la que genera capacidad de producción, la que me hace producir bienes y servicios y la que genera empleo. Por lo tanto, si ese factor capital, que no es otra cosa que una dotación de ese factor, no está creciendo, y esto quiero que lo sepa el público para que nos entendamos. Si el stock de capital, la dotación de capital de la economía no crece, como cada año se deprecia una parte proporcional de ese stock de capital a finales de año, durante todo el año, pues se ve que la cantidad, es decir, la acumulación de capital, en realidad no se acumula capital, sino lo que hace es descender y por tanto desciende la capacidad que tiene un país para producir bienes y servicios y para crear empleo.
Por lo tanto, estamos destruyendo, de algún modo, esa estructura básica de una economía capitalista de mercado, que sería pues precisamente la acumulación de capital. No estamos acumulando capital. Esto mismo le pasó a Argentina, y siempre lo suelo decir. Pasó del puesto sexto hace 50 años, 60 años, a estar en el puesto 20 y pico, ¿no? ¿Por qué? Porque una desacumulación de capital. Quiere decir que no había acumulación de capital lo suficiente como para poder esa economía crecer, ¿no? O sea, para dar mayor producto interior bruto. No había incentivos, no había estímulos. Exactamente. Entonces, ¿no le parece un poco, digamos, presupuestos mal gestionados desde ese punto de vista, sabiendo que lo que genera empleo es precisamente la inversión? Está claro, no son unos presupuestos, lo ha dicho la COE y los empresarios, no lo tengo que decir yo. Son unos presupuestos que no contemplan estímulos en ese sentido. A partir de ahí, pues, cuando el sector de la patronal se ha pronunciado, pues yo creo que está claro, ¿no? Es el sector directamente afectado, no hay que decir más. Ellos consideran que no contemplan estímulos. Otra cuestión es, ¿nos podemos permitir esos estímulos o no a través de gasto público? Yo pienso que lo fundamental ahora es conservar y garantizar el gasto social, que en este presupuesto es el 63%. Los estímulos, pues evidentemente son importantes para una economía, pero la cuestión es la que hemos hablado de partida, ¿no? Tenemos un escenario de restricción y tenemos un escenario de cumplimiento del déficit. Bien es cierto que desde el punto de vista de hacia dónde van dirigidos los recursos públicos llevamos 3-4 años perdidos, porque esos estímulos públicos a través de dinero público podían haber ido más a inversiones productivas que no productivas, porque se ha estado ejecutando inversión pública en sectores no lo altamente productivos que hubiesen sido otros. Si hubiésemos hecho bien los deberes desde hace 3 años o desde hace 2, pues quizás ahora estaríamos en otra situación, pero el problema es que llevamos 2 años perdidos y no se ha invertido realmente el gasto público en economía productiva. Efectivamente. Y eso es un gran problema. Y el mayor problema, ya para acabar, ese escenario de falta de stock de capital y de deterioro del sector empresarial, que es el que hace crecer y dinamizar la economía de este país. Otro de los grandes problemas es la estanflación. Para mí es lo más preocupante a día de hoy, el nivel de estanflación en el que nos estamos colocando. Eso es realmente para la economía es demoledor, es el cáncer de cualquier economía. El nivel de estanflación, regresión e incremento de precios que estamos sufriendo. No estamos creciendo, estamos teniendo una recesión importante, pero aún encima estamos teniendo un incremento de los precios. Por subida de impuestos, básicamente, no por otra cosa. Impuestos y encarecimiento de la vida, y sobre todo un tema muy importante que debería de controlar el gobierno, el precio de los carburantes. El precio de los carburantes es un tema fundamental que está haciendo que esa inflación pues esté desbocada y dando datos bastante negativos. Bien, yo lo que quiero decir al público, que claro, que una economía que quiere, pues desarrollarse necesita ampliar su stock, su dotación de capital. Pero ¿y cómo amplía esa dotación de capital? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que tener crédito. Entonces, si la economía no tiene crédito, pues los empresarios lo que hacen es pues prestarse dinero y con eso invertir. Arriesgan pues su dinero, pero también necesitan crédito para invertir, es decir, para comprar bienes, para comprar maquinarias, edificios y todo lo que se necesita en la producción para poder producir y luego contratar trabajadores. Pero si no pueden tener ese crédito, si no hay esa liquidez, en otras palabras, pues no pueden hacer absolutamente nada, en el sentido de que no pueden ampliar las posibilidades de producción, ¿no? Y la actividad crecen económica. Con recursos propios, que tal y como está el panorama eso es muy difícil, o pierden la financiación que usted comenta, profesor. Sí, bueno, y además la pregunta entonces clave es la siguiente, es decir, lo que estamos intentando hacer desde nuestra política, desde el punto de vista de nuestra política económica, es intentar conseguir la financiación fuera. Es decir, que persistimos, para mí, desde mi punto de vista, en el error de querer seguir endeudándonos, de querer seguir trayendo dinero pero endeudándonos no para crecer. Ese ha sido el problema de los últimos 2 años. Y de los últimos, no de los 2, sino de los últimos 10 o 15 años. Es decir, hemos endeudado la economía española con respecto al exterior y por lo tanto tenemos un volumen en nuestra balanza de pagos, como bien usted sabe, muy importante de déficit. Entonces eso significa que pues que parte de ese ahorro que nosotros necesitamos, porque la liquidez no es otra cosa que el ahorro de la economía, lo tenemos que pedir prestado de fuera. Y como tenemos que pedirlo prestado de fuera, aquí hay un grave problema.
La pregunta está, ¿en los presupuestos generales del Estado se benefician algo al ahorro? ¿Usted ha visto alguna partida, es decir, una rebaja en los impuestos, o ha visto un incremento en los impuestos del ahorro? Al ahorro familiar y de las empresas, pues en la medida que se suben las plusvalías, Está claro, ¿no? está claro que el ahorro se desincentiva. Hay un desincentivo del ahorro de siempre, es decir, en la economía española, por una sencilla razón, porque estamos pagando, en este caso, mayor cantidad de impuestos, nos están reteniendo más por nuestros ahorros que lo que se paga, por ejemplo, en cuestiones de IVA. Bueno, ahora ya casi podríamos decir que con lo que ha subido el IVA, bueno, tampoco 50-50, pero sí que sigue siendo elevado, es decir, que no hay un incentivo al ahorro. ¿Cómo se consigue ese incentivo al ahorro? Y con esto simplemente quería un poco ilustrar al público para que lo sepa, ¿no? Este incentivo al ahorro se consigue hay tres fuentes de liquidez que son el ahorro de la economía. La fuente privada del ahorro de la economía, que sería, pues, naturalmente lo que las economías domésticas, es decir, el sector privado ahorra, ¿no?, en forma de depósitos y toda serie de tipos de ahorro en activos financieros, ¿no? Hay otro tipo de ahorro, que es el ahorro de las administraciones públicas, que no es otra cosa que el superávit o déficit presupuestario. Por tanto, sumamos dos tipos de desahorros que hasta la fecha son importantes. Hay un poco ahorro privado, desahorro público y desahorro exterior. Es decir, ¿cómo queremos solucionar un problema de falta de liquidez y por lo tanto que exista crédito si lo único que estamos pensando es que nos lo den de fuera? Le pregunto, es decir, ¿no le parece inaudito seguir pensando en intentar conseguir dinero de fuera en vez de intentar corregir esos presupuestos públicos, reduciendo y incentivando el ahorro para que exista liquidez en la economía y, por lo tanto, reduciendo el déficit? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues todo lo contrario. No ahora, sino en los últimos años, con el gobierno socialista y con este gobierno del Partido Popular. Desde mi punto de vista, esta es la situación. Le agradezco mucho su intervención. Entonces, vamos a pasar ahora al debate. Si le parece, simplemente si tiene algún comentario más sobre los presupuestos, y pasaríamos al debate, porque sí que me gustaría también que me contara, antes de pasar al debate, cuáles son los escenarios de este análisis que ha hecho Oliver Wyman. Sí, son 3 escenarios de adversidad económica, con unos escenarios de crecimiento de menos pesimistas a más pesimistas. Y en función de esos escenarios de regresión, por así decirlo, pues se establecen unas necesidades de capital distintas. Ahora mismo, de memoria, los 3 escenarios, tengo los datos, pero yo creo que lo mejor es que entremos en el debate, que es lo más ameno. Sí. Yo pueda consultar los datos. Perfecto. Y vayamos intercambiando impresiones. De acuerdo, totalmente de acuerdo, señores. Empezamos entonces el debate.